sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. La verdad, he estado evitando sobreanalizar el hecho de que Taehyun y Jungkook han estado mencionando a cierto amigo misterioso en ciertos momentos de su vida, pero simplemente no puedo evitar notar algunas características que me hacen pensar que esos amigos pueden ser ellos mismos. Porque el día que Taehyun dijo que había ido a comer con sus papás y un amigo que era muy cercano a la familia, nadie pudo decir a qué se refería con que era realmente cercano y su familia lo quería, como un amigo íntimo que tenía la oportunidad de convivir con sus personas favoritas. Aún así, jamás comenté algo que pudiera estar sobreanalizado debido a que no habían bases para hacerlo. Pero siempre recordé cuando Taehyun dijo que había hecho ejercicio en compañía de un amigo que vivía ahí, mientras señalaba alguna parte para dar a entender que también se encontraba en Los Ángeles. Pero lo que nosotros sabíamos era que BTS iba a vivir allá por unos cuantos meses debido al trabajo que estaban haciendo en su próximo álbum. Así que fue extraño que Taehyun también mencionara que habían comido juntos después de tanto tiempo. En su momento no lo tomé de una forma realmente extraña, incluso hablé de eso en un video donde en un intento de que pareciera algo casual, logré que se acomodaran las cosas para que tuviera un poco más de sentido, aunque nunca me puse a teorizar que realmente del supuesto amigo al que se estaba refiriendo era Jungkook. Y probablemente se estén preguntando cómo es que llegué a esa conclusión y cómo es que estoy haciendo una nueva teoría respecto a los últimos acontecimientos. Pero como soy alguien que le gusta compartir lo que pienso y espero poder leer sus comentarios al respecto, la verdadera razón por la que todo esto volvió a mi memoria y decidí plasmar las ideas que tenía aquí fue porque horas antes, durante el live de Jimin y Jungkook, Jimin había dicho que Jungkook y Taehyun habían ido a hacer ejercicio juntos, y luego Jungkook dijo que se había comido 6 donas de Krispy Kreme, pero como tenía antojo de algo salado, bajó con Taehyun y comieron ramen juntos, confirmando que ese amigo del que Taehyun hablaba se trataba de Jungkook, sin saber que Jungkook ya había revelado con quién había ido a hacer ejercicio y luego salieron a comer. Lo que me hizo volver al presente, cuando Taehyun mencionó a cierto amigo cercano a su familia y todo volvió a hacerme el mismo sentido, ya que durante el último live que Jungkook hizo para darse un descanso después de haber hecho 7 lives seguidos, él dijo que un amigo le había pedido que cantara Love With All My Heart, de Crush, a lo que en forma de broma y siendo bastante juguetón, Jungkook dijo que no, preguntando por qué debería hacerlo, y luego terminó riéndose porque sabía que su amigo estaba viendo. Lo extraño de esto es que para la hora en la que Jungkook estaba haciendo su transmisión, en Corea ya eran las 3 de la madrugada, por lo que a muchos se les hizo raro que un amigo estuviera despierto a esa hora, viendo el live de Jungkook para pedirle que cantara canciones de amor, y la forma en la que estaba provocando a ese supuesto amigo en no cantar la canción, a pesar de que sí iba a cantarla por él, me recordó específicamente la forma en la que Jungkook suele actuar juguetón cuando se trata de Taehyun. La vez que Jungkook le hizo saber a los fans en comentarios que Taehyun le estaba llamando y él usó un tono lindo para decir que no iba a responderle, pero se estaba metiendo en problemas, también me hizo pensar en cómo definitivamente le gusta provocarlo cuando tiene alguna oportunidad, y luego simplemente consigue contentarlo diciendo que es el mejor y que lo ama tanto como le es posible. Y no deja de hacerme ruido que Jungkook realmente se la haya pasado hablando de ese amigo en sus live pasados, diciendo que le tenía envidia a ese amigo porque era bueno en los juegos, que a veces jugaba Party Animals con él, que estuvo a punto de hacer un live jugando con él pero estuvo ocupado en su trabajo, y que ese amigo estaba viendo la transmisión, diciendo una frase que era típica de ese supuesto amigo que aún seguía viendo lo que hacía, y nadie podría hacerme pensar que todo esto estaba realmente conectado. Que Taehyun mencione varias veces a un amigo que también cenó con sus padres porque él también es cercano a ellos, y Jungkook menciona a un amigo que no deja de enviarle mensajes, y de ver todos sus en vivos es demasiado extraño. Y aunque Jungkook sí cantó la canción que ese amigo le pedía, todavía no me hace olvidar que Taehyun siempre le canta canciones de amor, y Taehyun lo presume con toda la verdad. To Find You es una canción de amor que Jungkook siempre canta para él, y lo había tenido presente, incluso en un programa donde se le escuchó vocalizarla. 일단 이 소금을 좀 정국이 항상 나한테 불러준 노래가 있거든. Pero pueden decir lo que quieran, el hecho de que volviera a cantar Me After You en su versión original, pero anteriormente en otro live de 2023 cantó esa misma canción cambiando la letra para decir estoy tan feliz de que Tay Tay esté aquí, fue una de las cosas más bonitas para recordar, porque estamos seguros de que esa señal hacia la cámara iba para aquella persona que seguía viendo su live a las 3 de la mañana.
Puede que los amigos misteriosos de Taehyun y Jungkook sean ellos mismos, en una nueva versión del fantasma que tosía en los lives de Taehyun, y el fontanero que camina tranquilamente por la casa de Jungkook. Y aunque esto es solo una teoría más, la cual no es una verdad absoluta y puede que en los próximos días se aclare o se quede como una idea hipotética, es seguro que Taekook siempre tendrá de qué hablar, incluso si es a través de señales evidentes, porque tal vez los amigos misteriosos están más cerca de lo que creemos.